¿Cómo es enseñar a escribir? Bueno, creo que hay que hacer una distinción entre dos tipos de la gente que va a aprender a escribir. En primer lugar, lo que damos en el instituto, yo doy de chavales que acaban de llegar, de Marruecos o de China o de Ucrania, que no saben español. Eso también es enseñar a escribir y es también un reto muy importante. Sí, que no es creativa en ese caso. Claro, en ese caso es escritura, digamos, pues el español o la lengua básica para que se puedan desarrollar. Y después ya he dado una serie de talleres, como el que estoy dando ahora actualmente en Molina de Segura, para adultos que quieren mejorar pues, su faceta como literatos, su faceta como narradores. Entonces es gente que ya suele tener una experiencia, pero le falta quizá técnica, le falta también conocer pues, los trucos del oficio y conocer también pues, diversas formas de narrar. ¿Y por qué relato? Entre todos los géneros literarios que puede haber, ¿por qué te centras en el relato? Yo soy especialista en relato, hice mi tesis doctoral en concreto sobre el microrrelato y creo que es muy útil por varios motivos. En primer lugar, la propia brevedad, son historias de 5, 10, 15 líneas, le permite al alumno de este tipo de talleres ejercitarse, como digo, en diferentes técnicas. No tiene que escribir una novela entera con un tipo de narrador. Puede ir cambiando y realmente en una semana puede escribir 5 o 10 relatos, cada uno con una técnica diferente. Entonces creo que son muy útiles, especialmente los microrelatos, por su brevedad y porque nos permite también jugar con muchas técnicas, probar distintos temas, desarrollar distintas historias, porque al final esas historias las llevan los alumnos, cada alumno tiene esa historia que quiere contar y yo simplemente les doy pues, el método para transformarlo en un relato, en primer lugar, bien escrito y en segundo lugar, sobre todo, impactante, porque el microrelato sobre todo tiene que tener impacto por su brevedad. ¿Cuánto tiene que ser de breve, máximo? El máximo, a partir de 15-20 líneas ya podemos considerar como cuento breve, es decir, tiene que ser muy corto. ¿Y mínimo no? Y el mínimo es todo lo que una persona sea capaz de llegar, hasta donde esa persona es capaz de llegar contando una historia. Claro. Muchas veces no es fácil, pero a veces pues, se utilizan unas frases que son sobre todo muy alusivas, parece que nos referimos a otra historia, nos referimos a un personaje conocido, citamos un hecho de la historia, citamos por ejemplo también un elemento biográfico de un personaje histórico y a partir de ahí con una sola frase, más que construir una historia, puede hacer que el lector se la imagine. Entonces en este tipo de microrelatos brevísimos, una línea, 2 líneas, es fundamental la relación con el lector, porque es el lector el que tiene que aportar y es el lector el que tiene que decir, vale, sé lo que me está diciendo este autor y me imagino casi en mi cabeza casi toda la historia que no está ahí. ¿Y está abierto a todo el público este taller? Sí, por supuesto. ¿Puede venir gente de cualquier edad, de cualquier...? Es para adultos, porque es un tipo de texto que hace falta ya tener cierta experiencia en la vida o incluso en la literatura. ¿Pero cierta experiencia escribiendo se necesita? No. Cierta experiencia, sobre todo, son gente aficionada a la literatura y que quiere empezar a escribir. Pero desde cero se puede venir al taller, por supuesto, ahí todavía queda alguna plaza, entonces animo a toda la gente de Molina de Segura, que creo que queda una plaza, somos ahora mismo 9, hasta mitad de junio seguiremos con el taller. Y todavía queda una plaza por ahí. Bueno, y quizá en un futuro habrá más talleres parecidos, no se sabe todavía. Que sí, porque el Ayuntamiento de Molina apuesta por la cultura, hay ahora mismo varios talleres, también está el taller de fotografía, varios talleres, entonces la respuesta ha sido muy buena, hay unos alumnos muy variados, de edades muy distintas, de formación muy diferente, de gente que tiene carrera universitaria, otros que no tienen, da igual, lo importante es, sobre todo, gusto por la literatura y ganas de escribir. Sí, teniendo esas dos cosas ya se puede comenzar, ¿no? Sí, porque, digamos, no es un nivel muy alto el que doy, no es un nivel avanzado, sino que es un nivel básico medio. Por eso decía que más bien para adultos, porque quizá algunos conceptos para gente joven es más difícil de entender, pero por supuesto también para adolescentes a partir de 16 o por supuesto 18 años está abierto para el que quiera venir. ¿Y qué balance haces hasta ahora? ¿Cómo es el nivel literario de Molina? Bueno, todos sabemos que Molina de Segura es un pueblo literario, hay grandes escritores vinculados aquí y en el caso de los alumnos pues me ha sorprendido sobre todo la imaginación, porque obviamente
no son expertos en teoría de la literatura, ni tienen que serlo, repito, Sí. pero es gente con mucha imaginación. Siempre hacemos, en cada una de las sesiones, hacemos ejercicios, tienen que escribir, tienen que completar un relato, o tienen que finalizarlo, o tienen que darle el inicio, o tienen que poner un título, y en poco tiempo pues han salido historias curiosas, han salido textos llamativos y que merecen la pena. Así que sobre todo destacaría entre los alumnos esa imaginación que tienen. Sí, yo creo que ahora mismo, como vivimos en esta época en la que se prima tanto lo corto, bueno, con las redes sociales y demás, quizá este tipo de relato, ¿no? El microrrelato es lo que más puede llegar a un gran público, ¿no? Porque es verdad que parece que las novelas ahora a la gente le cuesta más leer, no sé. Funciona muy bien en redes sociales. Obviamente, una novela en redes sociales. Hay algún autor que ha optado por hacer una especie de hilos en Twitter, que son casi novelas, cuentos largos, pero lo que mejor funciona en narrativa, solo en microrelatos, por ese impacto. Claro, porque en 1 minuto y medio a lo mejor ya te cabe ahí fácilmente. Entonces, hay microrelatos en prácticamente cualquier red social. Sí. En Facebook, en Twitter, hay una gran tradición de twitteratura, como se suele decir. Sí. En Instagram, incluso en TikTok. Gente que opta por recitar sus poemas. La poesía, desde el punto de vista de la lírica, por supuesto, también se amolda muy bien. Pero desde el punto de vista de la narrativa, sin duda es el microrelato por su brevedad y por el impacto que tiene, porque tú al escuchar una historia es muy difícil engancharte, una historia que ya dura muchos minutos. Pero una historia muy breve, incluso la puedes escuchar, no hace falta ni leerla, te la cuentan, son como los chistes muchas veces, aunque el chiste es muy diferente porque va buscando más la gracia y no el literario. Pero ambos comparten ese impacto, esa brevedad y sobre todo que suelen gustar al oyente. Sí, como muchas veces la gente que no tiene tiempo para leer algo más largo, ¿no? Un microrelato, eso necesitas poco tiempo. Por supuesto. Además, en las redes sociales, que muchos pasamos, porque la mayoría de nosotros, desde jóvenes hasta adultos, hasta gente mayor, pasamos muchas horas en las redes sociales, de vez en cuando pues encontrar una historia llamativa, una historia con humor, o una historia con algo, un punto de inquietud, incluso de terror, siempre nos llama la atención y funcionan estupendamente. Entonces, nada más que invito a los televidentes que pongan el hashtag microrelato, la etiqueta microrelato o minicuento, le van a salir cientos, cuando no miles de historias en Instagram, en Twitter, en Facebook, y van a disfrutar de un género que está al alcance de cualquiera. ¿Tú mismo también publicas en redes sociales? Alguna vez he publicado, muchas veces pues los más breves, los que hablamos, cuando una historia se amolda bien, sobre todo en Twitter. Creo que funcionan especialmente estas historias mínimas, ¿no? Estas historias de 2 o 3 líneas que parecen que el lector, en este caso también el usuario de Twitter, lo llevan a otro sitio o lo llevan a imaginarse algo más de lo que hay ahí. Es decir, no explicitarlo todo, ¿no? En un cuento sí que hay que darle al lector pues, mucha información, describir al personaje, por no hablar de una novela. Pero en el microrelato, y en este caso las redes sociales, hay que darle mucha libertad al lector para que imagine. Obviamente, poniéndole las herramientas, no dejarle 2 palabras y que él cree el relato, pero sí se le puede dejar una historia omitida, la famosa teoría del iceberg, que se dice que en los relatos lo que se ve solo es el 10% de lo que hay en realidad forma la historia. Es decir, el 90%, aunque no esté escrito, tiene que imaginarlo. Hay un trasfondo, ¿no? El escritor, digamos, que debe conocer bien a sus personajes, aunque no se muestre todo en el relato, en la historia, debe saber toda la psicología que hay detrás ahí, ¿no? Y también funciona muy bien, se lo digo, que aunque en novela los grandes autores huyan de ellos, los estereotipos, los personajes arquetípicos, ¿no? Lo que todos tenemos en mente, comportamientos humanos asociados a un personaje, ¿no? Un personaje que es gafe, por ejemplo. Mientras que en una novela funciona peor porque hay que darle matices, hay que redondear este tipo de personajes. En el cuento y sobre todo en el microrelato funcionan muy bien los estereotipos porque no da tiempo. Entonces tiene que ser un personaje con unas características, con una manía incluso, y a partir de ahí ya el lector va a decir, ah, vale, este personaje tiene esta manía, se va a comportar siempre de esta forma. Para finalizar, no sé si nos podrías dar alguna recomendación de algún libro o de algún cuento de... Sí, por supuesto. Bueno, podría dar 2, se me ocurre.
Bueno, tres, vamos a dar tres. Sí. Voy a empezar con un autor de la casa, como Sí. Manuel Moyano, Ajá. que tiene unos microrelatos estupendos. El Imperio de Chu es quizás su libro más cercano al microrelato, su libro de microrelatos, y que tiene unas... para mí el mejor, el Imperio de Chu, y que forma parte del libro Teatro de Ceniza, y que Manuel Moyano es un autor que solo publicó este libro de microrelatos, Sí. pero creo que es un autor de primer nivel a nivel nacional. Molinense, sí. Sí, y después voy a citar a dos clásicos, Los males menores, de Luis Mateo Díez, autor leonés. Son muy pocos microrelatos, pero muy buenos. Y quizá uno de los primeros ejemplos del género en España, que son Los niños tontos, de Ana María Matute, Niños que es de tontos. los años 50, y son todos microrelatos relacionados con la infancia, y con, más que niños tontos, que es un poco una ironía, con niños diferentes, niños imaginativos, o niños un poco... pues eso, Neurodivergentes, ¿no? Sí, Es lo que se llama ahora sí, mismo, sí. Claro, en aquella época pues eran Sí. vistos casi con desprecio, pero hoy pues, se entiende que son personas diferentes. Pues muy bien, nos quedamos con esas recomendaciones y te seguiremos en tus redes sociales, Colectivo Iletrados, ¿no? Todo ahí, Y también, no sé si tienes red de, aparte. Sí, en mis redes sociales. Basilio. Pues, aquí, Basilio Pujante, ahí me buscáis. Si alguien tiene alguna pregunta, pues. Y nada, animaros a escribir microrelatos y a venir al taller el que esté interesado. Vale, pues muchas gracias, Basilio. A ti.